Bien, nosotros somos el equipo de Daniela Noemí y Alfredo López. Vamos a presentar la práctica de tareas. Esta práctica consiste en una API REST que gestionará con un CRUD las tareas registradas por un usuario. Esto será con ayuda del modelo vista controlador. Con el modelo vista controlador, nosotros creamos una carpeta dentro de nuestro proyecto que se llama tareas. La carpeta se llama app, public y un archivo index. Dentro de la carpeta app creamos la carpeta de controladores, modelos y vistas. Y dentro de la carpeta public creamos la carpeta CSS, fonts, imágenes y JavaScript, que en este proyecto no vamos a ocupar esas carpetas. Las únicas que vamos a ocupar son los controladores, un controlador y un modelo. Y se va a requerir crear una base de datos que se llame tareas, y dentro de esa base de datos creamos tres tablas, una materias, la otra tareas y la última usuarios. Y la tabla de tareas se va a relacionar con la tabla de materias y con la tabla de usuarios. Lo primero que vamos a explicar es nuestro archivo index. Este archivo es el ejecutable de nuestra página y será donde controlaremos las acciones y los controladores que vamos a ocupar. Esto se hace con el lenguaje PHP. Lo primero que vamos a hacer por buenas prácticas es confirmar que las variables getController y getAction existen. Si ninguna de estas dos existe, es decir, no tiene ningún valor, arrojará el mensaje de petición inválida. Ahora, de lo contrario, y pasándole los valores correctos a estas variables, vamos a hacer las siguientes líneas. Lo primero es almacenar en una nueva variable el resultado de la variable controller, concatenándola con la palabra controller. Luego de esto, vamos a requerir de nuestra carpeta app y la subcarpeta controllers la nueva variable que acabamos de declarar, sumándole la extensión PHP. Con esto ya conseguiremos nuestro archivo PHP de la carpeta controllers. Luego, crearemos una nueva variable llamada action, en donde almacenaremos la variable get de action. Pasando esto, vamos a crear un objeto en nuestro controlador. Y con ese objeto vamos a ejecutar la variable action que se está concatenando ahora como un método. Ahora, para tener acceso a la base de datos, necesitamos tener un modelo que se llame conexión, y dentro de conexión tiene un namespace que es modelos, y se abre la clase conexión, y lo que se va a hacer, se va a crear una variable pública que se llame connect, y un constructor que se va a llamar function, dos guiones bajos, construct. Y dentro de él vamos a crear las variables que nos servirán para conectar a la base de datos. La primera variable es host, que va a ser igual a localhost. La segunda variable se va a llamar usuario, y es como nos llamamos en la base de datos, en este caso es root. Después la variable contraseña, y en nuestro MySQL nosotros no tenemos contraseña, entonces ponemos solo comillas y punto y coma. Y la variable de la base de datos, que es el nombre que nosotros creamos, nuestra base de datos, que se llama tareas. Después ponemos this con nuestra variable connect, va a ser igual a la sentencia mysqli
connect, y dentro de los paréntesis van a ir nuestras variables que ya creamos, que es host, coma, usuario, coma, contraseña y la base de datos. Ponemos punto y coma. Después ponemos MySQL query. Luego ponemos this, flechita, connect, coma, y set names. UTF-8. Y punto y coma. Y después vamos a crear una sentencia if, que es por si ocurre un error en la base de datos, nos mande un mensaje de error. Entonces, para ello vamos a poner un if, se abre en paréntesis, signo de interrogación y una variable que se llame enlace. Esto significa que si no se ejecuta, vamos a poner un echo. No se pudo. La declaro aquí arriba, ¿verdad, Ferdo? Sí. Y dale un valor abajo en en el this. Dale enlace es igual a y eso del this. Aquí, enlace, ¿Es igual? igual a this. Ya la condición la consulta que estás haciendo abajo. Aquí, ¿no? Enlace. Vale. Y listo. Ahora pasemos a nuestro modelo para hacer nuestro primer action. El modelo tiene también nuestro namespace modelos, el nombre de la clase y un constructor. Primero, en la clase llamada principal la vamos a extender a al modelo connection. Esto para heredar los atributos de la conexión que nos servirán más tarde. Y en el constructor estamos heredando el constructor de la conexión. Así se ejecutará la conexión hacia la base de datos. Luego de esto, crearemos nuestra primera función que es registrar usuario. Entonces ponemos static function registro usuarios. Abrimos y cerramos paréntesis y ahí vamos a introducir las variables que necesitaremos el, para la función. Estas son ID usuario, coma, nombre, apellido paterno, apellido materno, edad, correo y contraseña. Ahora, en la primera línea de nuestra función vamos a crear un nuevo objeto
llamado con una variable llamada conexión es igual a new y nuestra clase conexión. Ahora, vamos a preparar nuestra consulta SQL. Esta será igual a MySQL i --prepare, y aquí vamos a llamar la variable conexión, flechita, connect, coma, abrimos comillas y introducimos nuestra sentencia SQL, que es insert into usuarios, values, abrimos un paréntesis, y aquí vamos a poner signos de interrogación para después asignarles valor. Estos van a ser 6 signos de interrogación seguidos. En el último agregamos coma y el siguiente campo es nuestro atributo de la contraseña. Esta la vamos a utilizar con una función SQL para encriptarla. Este es AES-encrypt. Abrimos un paréntesis y vamos a poner un signo de interrogación, luego coma, y entre comillas vamos a poner la palabra llave. Esta es nuestra llave de encriptación. Luego cerramos los paréntesis y ponemos punto y coma. Ahora vamos a asignarle los valores a nuestros signos de interrogación. Esto es con prepare, con la variable preparar, flecha, y el proceso bind parm. Aquí vamos a declarar primero qué tipo de datos son. Estos son 4 valores string, un valor int y 2 valores string. Ahora lo único que tenemos que hacer es copiar las variables que están entre nuestro paréntesis en la creación del método y pegarlas aquí. Terminamos con punto y coma. Y ahora procedemos a ejecutar la variable preparar. Después de esto obtenemos el resultado con la función getResult. Y retornamos el valor preparar. Ahora, yendo al controlador principal, aquí vamos a primero requerir nuestros dos modelos. Estos son require, entre comillas, app barra models barra conexión.php. Y lo mismo haremos con el modelo principal. Y usaremos nuestro namespace, que es use, conectar, barra invertida, conexión. Y lo mismo con modelos, barra invertida, principal. Aquí, de momento y con nuestra lógica, no es necesario crear un constructor. Así que
procedemos a nuestra primera función, que es registrar usuarios. Entonces escribimos function registrar usuarios. Aquí vamos a mandar a llamar nuestras variables post, que son las que después pasaremos a nuestro método. Entonces es id de usuario es igual a la variable post id de usuario. Luego la nueva variable es correo, también con la variable post correo. Nuestro siguiente valor es edad. Luego es nombre. El apellido paterno. El apellido materno. Es igual a la variable post. Y por último la variable contraseña. Ahora creamos una nueva variable llamada registro, en donde almacenaremos el resultado que nos arroja la clase principal, los puntos, y ejecutamos el proceso registro usuarios, pasándole las variables que tenemos en el paréntesis. Terminamos con un punto y coma. Y para corroborar que se registró, solo hacemos un print R de la variable registro. Y está listo la función registrar usuarios. Ahora voy a explicar el método de registro materia y nos vamos a ir de nuevo a nuestro modelo principal. Se va a llamar registro de materias. Vamos a crear la misma función estática. Registro materia. Abrimos y cerramos paréntesis. Y dentro de los paréntesis van a ir los valores que vamos a registrar en la base de datos. El primer valor es ID materia, nombre y nombre profesor. Abrimos y cerramos llaves y de igual forma creamos un objeto de conexión. Creamos la variable conexión es igual a new conexión. Se abre y cierra paréntesis y punto y coma. De igual manera creamos la variable preparar, que va a ser nuestra sentencia MySQL y prepare. Y dentro de esta variable va a ir la variable conexión
flechita, connect, coma, y ahora sigue nuestro query, que es insert into materias y aquí son 3 campos que vamos a registrar, entonces van a ser 3 signos de interrogación separados por comas y punto y coma. Después a la variable de preparar vamos a pasarle los parámetros con bin param y todos son string, entonces son 3 S. Y de igual forma le pasamos los valores que están dentro de nuestros paréntesis de la función. Punto y coma. Y vamos a ejecutar esa sentencia con la variable preparar y execute. Y después vamos a obtener ese resultado. Igual ponemos nuestra variable preparar y getResult. Y de nuevo para comparar ponemos también el return con la variable preparar. Y ahora nos vamos a principal controller. Y vamos a crear también la función de registrar materia. Abrimos y cerramos paréntesis y llaves. Y aquí vamos a poner las variables que se van a registrar en la base de datos con el método post. Entonces es id materia es igual a la variable con método post. Nombre. Y nombre profesor. Aquí me faltó, es igual al método post. Y después también creamos la variable de registro. Se va a hacer lo mismo que el método anterior. Y aquí nos salen ya los dos métodos. Elegimos el que es de registrar la materia. Y le vamos a pasar igual los parámetros. Punto y coma. Y hacemos un print R de la variable registro. Punto y coma. Nuestro siguiente método es la función para registrar las tareas. Entonces, en nuestro modelo vamos a crear la función estática registro tarea. Aquí vamos a meter 8 variables que son la id de tarea, la materia, el nombre,
las instrucciones, el puntaje, la fecha de asignación y la fecha de entrega. Y por último, el ID de usuario. Ahora, nuevamente creamos nuestro objeto conexión. Y con la variable preparar, preparamos nuestra consulta MySQL. Aquí ponemos lo de conexión. Y nuestra consulta es insert into tareas, values. Y como son 8 valores, son 8 signos de preguntas divididos por comas. Ahora le pasamos los valores. Y como todos son strings, son 8 S. Y ahora solo pegamos las variables que están en los paréntesis. Ya para terminar, ejecutamos la variable preparar. Y obtenemos el resultado. Lo retornamos. Y ahora, en nuestro controlador, crearemos una nueva función. Esta función se llamará registrar tarea. Y aquí nuevamente pasaremos nuestras variables post a unas nuevas variables de PHP. Estas son id de tarea, materia, el nombre, las instrucciones, el puntaje, la fecha de asignación y la fecha de entrega. Y por último, el ID de usuario. Ahora, en una nueva variable de registro, mandamos a llamar nuestra clase principal y el proceso de registro tareas. Ahora pegamos lo que tenemos en el portapapeles, que son las variables que están entre estos paréntesis.
Aquí tenemos un pequeño error de sintaxis en la variable de fecha de asignación. ¿Dónde? Pusiste fecha asignación. Ah, sí, es cierto. Asignación. Esa sí estaba bien. Ahora la de los paréntesis de abajo. ¿Esta? No, aquí. Oh, sí. Asignación. Entonces en Y hay este que, hay que editarle. sí, Asignación. ¿Qué? en esa también y en la variable post. Ahí está bien, ¿no? Sí, ya nada más falta la de post, que también dice fecha asignación. Y listo. Ahora solo falta imprimir el resultado de la variable de registro. Y listo. Ya está el método de registrar tareas. Ahora vamos a crear el método igual en el modelo de editar tareas. Y vamos a crear una función estática que se llame editar tareas. Se abre y cierra paréntesis y también llaves. Y dentro van a ir igual nuestros valores que se van a pasar a la base de datos, que va a ser ID tarea, nombre, instrucciones, puntaje, fecha de asignación y fecha de entrega. Y de nuevo creamos el objeto de nuestra clase conexión. Y también preparamos igual a MySQLi prepare, nuestra variable de conexión, connect, y nuestro query. En este ya cambia porque se ocupa el query de update tareas, que es el nombre de la tabla, set, y los valores que pusimos. Aquí se ponen los valores como están escritos en la tabla de la base de datos. Nombre igual a signo de interrogación, coma, instrucciones igual, puntaje, fecha, asignación y fecha de entrega.
Y la condición que tenemos que poner es where ID de tarea igual, y también ponemos signo de interrogación y punto y coma. Después igual hacemos la variable preparar con los parámetros y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todos son string, entonces van a ser 6S. Coma, le pasamos los valores. Me falta el de ID tarea. Y punto y coma. Y ejecutamos la sentencia, igual con preparar y execute. Tenemos el resultado con getResult y retornamos la variable de preparar. Ahora nos vamos a nuestro controlador. Y creamos una función de editar tareas. Abrimos y cerramos paréntesis y llaves. Y igual mandamos las variables por el método post, que es, de hecho, lo que podemos hacer es pegar estas variables y solo borramos el de materia, nombre, instrucciones, puntaje. Y el ID del usuario, que ese no se puede editar. Y ahora ponemos la variable de registro igual. Es igual a principal con el método de editar tareas. Y le ponemos los valores que le pasamos en el modelo. Y punto y coma. Y de igual forma ponemos un print R con la variable de registro. Y así queda el método de editar tareas. Ahora, para seguir con el CRUD, la siguiente función que necesitamos es la de eliminar tarea. Entonces, en nuestro modelo vamos a crear la función estática eliminar tarea. Y aquí solo le vamos a pasar la variable de id tarea. Creamos nuestro objeto de conexión. Y preparamos nuestra consulta.
Aquí la sentencia será la de delete from la tabla tareas, con la condición de que i de tarea sea igual a un signo de pregunta. Ahora le pasamos los parámetros. Esta es una variable string, así que le ponemos una s y la variable i de tarea. Ejecutamos y obtenemos el resultado. Para finalizar, retornamos el resultado de la variable preparar. Y ahora en nuestro controlador creamos la función eliminar tarea. Y solo le pasaremos la variable post de i de tarea a una nueva variable llamada i de tarea. Ahora en una variable llamada eliminar, le asignaremos los resultados de la clase principal de la función estática eliminar tarea. Al final solo imprimimos la variable eliminar. Y con eso terminamos la función de eliminar tarea. Ahora lo único que queda es la función de imprimir. Sí, nos vamos de nuevo al controller, a modelo, y creamos una función estática que se llame imprimir tareas. Y nosotros la vamos a imprimir por medio de la ID también. Entonces ponemos ID tarea, se abre y cierra llave, se crea el objeto de conexión, punto y coma, y de igual forma se prepara el SQL. Aquí gustas que te dé la consulta. Sí, porfa. MySQL y FitPay. Ponemos nuestra variable de conexión, flechita con connect, y ya sigue nuestro query. El query es select materias.nombre y le ponemos un apodo con as materia, coma tareas.nombre y le ponemos el apodo de título, coma tareas.instrucciones, coma tareas.puntaje, coma tareas.fecha de asignación,
Esa es con guión bajo. Es fecha, guión bajo, asignación. Coma, tareas, punto, fecha, guión bajo, entrega. Coma, usuarios, punto, nombre, as, alumno. From, la tabla tareas. Inner join, materias, on, materias, punto, y de materia. Es igual a materia. Ahora espacio, inner join, usuarios, on, usuarios.id de usuario es igual a tareas.id de usuario. Where id tarea sea igual a signo de pregunta. Y de ahí es el mismo proceso de siempre. Creamos la variable de preparar y le pasamos los parámetros. Y como también es por medio del ID, se pone una S nada más, coma, y la variable ID tarea. Punto y coma, y después ejecutamos, preparar, execute, y después resultado igual a preparar, result, vamos a retornar la variable de resultado y vamos a poner flechita, fetch object y punto y coma. Y ahora nos vamos a principal controller y se crea una función de, ¿cómo se llama? Imprimir tarea. Imprimir tarea. Se abre y cierra llave y de igual manera pasamos con una variable que se llama id tarea por el método post id tarea. Creamos una variable que se llame registro es igual a principal con el método de imprimir tareas y le pasamos el ID. Y después con JSON encode lo que vamos a hacer es imprimir ese registro con un echo registro. Y eso es todo todos los métodos que se hacen en el modelo principal y se pasan también al controlador. Ahora solo faltará comprobar el correcto funcionamiento todos los de todas las funciones.
Entonces, por medio de Postman, haremos esto. Y vamos con el primer método, que es el de registrar usuarios. Y se le mandan las variables. ¿Ya teníamos usuarios? ¿No, verdad? Sí, creo que sí. Ponle un 4 o un 5. 4. Un 4, nombre, Alfredo López. Autista, edad, correo, y contraseña 1, 2, 3. Para ello también deshabilitamos las variables que se hayan creado. Y ya son todas, ¿no? Sí, ya sería. Y aquí arriba se tiene que poner el link, que es de localhost, con el nombre de nuestro proyecto, que es tareas index.php, y en controller le vamos a mandar nuestro controlador, que se llama principal, y la acción que va a ejecutar, que es registrar usuarios, y tenemos que enviarlas por el método de post, y aquí ponemos body en form data, y se declaran las variables como las declaramos en nuestro proyecto, y en donde dice value le ponemos el valor de esas variables, y para ejecutarlo